Pues bueno, mucho gusto por tenerte aquí, Robert. ¿Quieres presentarte para todos quienes no te conocen por acá? Sí, mi nombre es Robert Díaz, soy escritor y me gustan los libros. Aparte de escritor, eres un muy buen amigo, también colaborador de Península 360 Press. Has escrito cositas para nosotros y has estado en general activo también, pues en este campo. Ahora sí, cuéntanos, Robert, cuéntanos qué pasó. Se cumplieron 58 años desde que vio la luz. 100 años de soledad. ¿Lo estamos festejando o no lo estamos festejando? ¿Qué pasó por ahí? Cuéntanos un poquito. Pues fíjate que yo creo que hay una revaloración de todo lo que ha sucedido con el boom. Eh, Pienso que hay una especie de migración del mercado, de eso que fue el boom, a una especie de retractación, ¿no? Como lo podríamos llamar. O sea, el mercado sigue siendo el mercado, pero ahora el mercado está importando hacia sus filas y los los cánones que están como transitando. En este momento yo creo que se están publicando a muy buenas escritoras, pero finalmente las están siendo engullidas por ese mercado que las está presentando como hay una especie de revalidación, ¿no? Del campo de las escritoras en toda Latinoamérica. Es más, yo te diría que en este momento, y qué bueno, hay un momento en el que el mercado prefiere a las escritoras que a los escritores. Y que todo lo que sucedió con el boom parece o pareciera que el mismo mercado y muchas de las personas que podemos representarlo como lectores, es como si fuera una especie de cosquilla mala. No Gabriel García Márquez en sí, sino el boom, porque el boom estuvo marcado porque no hubo escritoras. Y ahorita lo que está haciendo ese mercado es presentarnos a las nuevas escritoras como si fuera una especie de compensación. Me refiero al mercado como una especie de ente y de los actores literarios como piezas de ajedrez en las que sigue siendo, las mismas editoriales siguen moviendo sus piezas y presentan a quien gusta en este momento y quien oye el panorama en este momento lo que figura son escritoras muy reconocidas, muy buenas, qué bueno que se está haciendo esto, pero parece que el boom latinoamericano encabezado por Gabriel García Márquez es algo lejano, como es una especie de precursor que ha envejecido lamentablemente y yo creo que muchos de los escritores del boom latinoamericano se perderán. No va a ser el caso de Gabriel García Márquez, no va a ser el caso de Mario Vargas Llosa. No creo que Cortázar eh, sea engullido por ese olvido, pero sí creo que hay otros escritores que desaparecerán, porque se nos está presentando como algo que ya no está aquí y que ejerce una especie como de patetismo de una masculinidad desbordada sobre todo un panorama, ¿no? Si en soledad escapa todo eso, sí, sí escapa. Para la escritura en habla española, Cien años de soledad significa como un hito, ¿no? Después desde El Quijote, seguramente Cien años de soledad será la obra a la que se tendrán que acudir los nuevos estudiantes de literatura o que quieran saber qué es el realismo mágico. Porque Cien años de soledad, pues es una forma de narrar el mundo, ¿no? Por sí misma. Y no solamente se trata de una familia alrededor de muchos años, no solamente es como el descubrimiento de esta especie como de surrealismo que tendría que ser el realismo mágico. Eh, no solamente es una nueva forma de contar las cosas, sino yo creo que es un parteaguas de un escritor poderosísimo que encabezó esta especie de corriente que le dijo al mundo, ah, miren, los latinoamericanos no son solamente monos que fueron conquistados, también hacen la literatura. Sí.
Y ese exotismo se exportó. Y luego ya hubo realismos mágicos muy extraños. No sé, pienso mucho en Pamuk, este otro premio Nobel turco, ¿no? Que también tiene una forma de realismo mágico, pero de Turquía. Ujú. O otros escritores que parece que tienen este tipo de exotismo y el realismo mágico se convirtió como una especie de canon en lo que lo imposible podría parecer posible dentro de una literatura que ya no le apuesta simplemente a narrar hechos tangencialmente, sino los exagera, los exotiza, los mueve, ¿no? Sí, De un lugar a otro y sin muchas aspavientos, pues, o sea, este tipo de literatura se atrevió a hacer lo que la literatura antes no se permitía. Y eso también creo que es un gran paso. Y Cien años de soledad no va a ser como tragado por ese tiempo y por el olvido, porque eh, aparte de ser un canon, se convirtió en una especie de bandera. Es una de las banderas, no digo de las últimas banderas que nos queda como Latinoamérica, pero es una bandera que no habla solamente de Colombia, ¿no? O sea, claro. cuando hablan de García Márquez en el resto del mundo no piensan en el colombiano, sino dicen el latinoamericano y nos ven como una especie de continente abajo de Estados Unidos. Pero nos dio una palestra en el mundo. Si todos ellos se convirtieron en algún momento, porque les dio demasiado poder a todos los escritores del boom latinoamericano ser parte de ese boom, ¿no? Ser parte de ese éxito de ventas, y muchos de los integrantes de ese boom latinoamericano convivieron con presidentes, eh, hicieron licitaciones políticas por medio de este tipo de puestos, se encumbraron dentro del poder, otros se perdieron en él, hubo grandes errores, ¿no? Dentro de lo que decidieron apoyar o no. O sea, ahorita me estoy recordando para mal tal vez a Julio Cortázar abrazando Sí. la causa nicaragüense. Pero también para bien hubo otro tipo de problemáticas que gracias a este empoderamiento de estos individuos que llegaron a eh, lugares de poder muy altos en distintas naciones de Latinoamérica, pues que se abrieron cierto tipo de debates en los que esos intelectuales pensaron el mundo latinoamericano se debatió y se pelearon y se cartearon y hubo una ebullición, ¿no? Ahora el problema yo creo que, por ejemplo, con todo este boom que aconteció, es que la figura del escritor, ese escritor como plenipotenciario y con tanto poder, se ha desmembrado. Y ahora tenemos a la figura del escritor en otro lugar. Yo creo que son como entes como mucho más individualizados y aislados. Sí. No reconozco en este momento un poder tan grande como la de estos escritores, aunque sí se ha trasladado mucho al canon de muchas mujeres muy que ahorita están siendo muy celebradas para bien también de la literatura, pero no tiene esa concentración Como la de lo que figura podría del acarrear. escritor, ¿no? Ajá, Sí. se ha individualizado, se ha aislado de alguna manera. Hay otro tipo de figuras que en este momento pueden tener mucho más arraigo dentro de no sé, estoy pensando en los influencers, estoy pensando en opinólogos que tienen que ver con la literatura, como los booktokers, ¿no? Sí. Que más allá de ser como opinadores de todo terreno, como eran en antaño los otros escritores, dan cierto tipo de pinceladas y con esas pinceladas el actual mercado hoy se conforma. Que Cien años de soledad va a ser este hito de la literatura, lo es, a los tantos años que salió, constituye como toda una aventura literaria de un gran escritor, pero creo que el legado va a irse modificando, ¿no? Si antes el legado del boom latinoamericano
era como una especie de, una opinión dentro de una especie de museo intocable. Este museo ha sido como invadido y se están tirando todas esas piezas al interior porque el mercado requiere romper con ello, ¿no? Sí. Creo que que el mercado se haya reconstituido y ahorita sea como todo el tiempo de mujeres es muy importante, pero esta nueva camada de mujeres están trastocándolo todo y no exactamente ellas, sino es este mercado que se está como reconstituyendo, esta industria que está apuntando sus filas hacia otros lugares que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con remodelar el producto, porque el producto estaba envejeciendo demasiado. O sea, para Editorial Diana o Editorial Planeta tener la firma de Gabriel García Márquez, pues en 100 años este güey se va a seguir vendiendo de la misma manera, ¿no? Ujú. No pasa nada, el negocio sigue, pero eh, hay que conquistar nuevos mercados y el viraje de hacia dónde está apuntando la literatura en este momento va hacia otro lugar y creo que tiene que ver un poco, sí, con negar lo que el boom constituyó en sí, ¿no? Hombres masculinos, completamente empoderados en todos sus territorios, siendo muy machitos y creando sus propias logias o creando sus propios lugares territoriales donde mandaban y eran omnipresentes. Y ellos decían quién sí y quién no, porque el canon fueron ellos. Y Cine de Soledad va a escapar como una lectura, pues deslumbrante, sí. No sé, a mí me gusta mucho más el amor en tiempos del cólera, por ejemplo, ¿no? Los cuentos peregrinos, pero es cuestión de gustos, es una emanación narrativa sorprendente que el mundo no había tocado para cuando él comienza a escribir en una mala situación, ¿no? Tampoco es que Gabriel García Márquez venga exactamente de abajo, ¿no? Y que el Macón en el que nos ubica sea un lugar desolado. Ujú. Él era parte de una familia a la que no le iba exactamente mal. Tiene sus infortunios literarios, como todo escritor los tiene, pero eh, finalmente su prosa siempre lo salvó como periodista y pudo sobrevivir. Tenía, no sé si 40 años cuando empezó a hacer cine de soledad, una mala situación familiar, porque de las cosas que se recuerdan de cuando estaba escribiendo Cien años de soledad es que su esposa ya había vendido creo que hasta La licuadora, dicen por ahí, la ¿no? licuadora y le dijo, mira Gabriel, ya vendí la licuadora. Gabriel creo que termina la primera parte de la novela y la manda con lo de la licuadora. Les parece tan impresionante que creo ya después le empiezan a dar dinero para decirle, a ver, mándanos la segunda. Esto está muy interesante. Y después pues se volvió putrimillonario, güey, ¿no? No, Ujú. tampoco es que, o sea, Gabriel García Márquez pasa por esto estando en México, siendo colombiano y viviendo en un lugar bien. No es que haya sufrido verdaderamente. Y luego pues ese libro lo catapultó, o sea, es no sé, un Smile and Teen Spirit para Nirvana igual, ¿no? Te Sí. sale algo, te pega y te vuelves mundialmente reconocido y te dan un premio Nobel y te conviertes en un actor imponderable de Colombia, ¿no? Como Shakira. Sí, en cierto sentido, sí. Entonces, eh, pues estamos también ante a un fenómeno que debemos entender desde dos aristas, sí. Es un hito literario, pero también detrás de esa figura hay todo un marketing de empoderamiento que las editoriales españolas e internacionales apuntaron para ganar muchísimo dinero. No podemos entender la literatura, creo, qué mal, pero no podemos entender la literatura sin el marketing, sí. Esa industria poderosísima que no nos imaginamos cómo se mueve, ¿no? Cómo Sí. teje atrás de los escritores, cómo los
de alguna forma los llevas a cierto tipo de lugares. Sí, al final Es, son productos, ¿no? Y el hecho de que tengas el libro en tus manos, pues depende de las editoriales y de cómo muevan esos productos físicos. Robert, ya para ir terminando, para ir cerrando, quería preguntarte cómo se van a acercar las nuevas generaciones a la obra de García Márquez. Ya nos respondiste un poquito acerca de esto, porque seamos sinceros, pues ya no somos chavos. Este libro personalmente pues formó una parte importante de mi formación literaria y creo que de casi todos los latinoamericanos me atrevo a decir que estuvimos también pues metiendo nuestros pies en la literatura, en el pensamiento latinoamericano, en el realismo mágico, pero ese tiempo ya pasó, o sea, estamos hablando de hace cuánto, más de 20 años que estuvimos prácticamente en nuestras universidades, ¿no? 20, sí, 15 años. ¿Cómo se van a acercar estas nuevas generaciones a la obra de Márquez? te digo, yo creo que tiene que ver con una especie como de recato. ¿No? No creo que se vayan a entregar de la misma manera que a lo mejor tú y yo nos entregamos en el momento en el que ya no, tampoco es que nosotros vivimos el canon directamente, no el boom latinoamericano, pero sí esos 20 años en los que ellos siguieron vendiendo todo y siguieron realizando, protagonizándolo todo. Creo que las nuevas generaciones eh, se van a acercar al boom latinoamericano con cierto tipo de preventas que el mismo mercado ha desarrollado en este momento. Los escritores que singulares, que con sus cotos de poder nunca tomaron en cuenta a las mujeres, se metieron en problemas con gobiernos de izquierdas y de derechas, fagocitaron pues injusticias porque tenían el poder y muchas veces a lo mejor no se manifestaban de esa manera. O sea, no creo que exactamente sea tan positivo el decir que vienes desde el boom latinoamericano porque se está desprestigiando para soportar otro tipo de mercancías. Esto creo que tiene que ver con las editoriales, más allá de que sea completamente cierto, aunque sí es cierto, porque los tiempos han cambiado Sí. y hay un nuevo mercado abarcando a nuevos tipos de escritoras, sobre todo, ¿no? Que te digo que a mí me parece como correcto en ese sentido. Pero creo que sí va a haber como una pecata minuta con los escritores del boom latinoamericano, por esto que representan, porque no solo, o sea, no solamente representan que Latinoamérica empezó a pensar y empezaron a cartearse y empezaron a discutir temas que importaban para Latinoamérica, porque si tú ves muchos de los temas que estaban carteando y que impulsaron que impulsó el boom latinoamericano, esos temas sí han envejecido mucho Ujú. y tienen que ver con nacionalismos como demasiado trasnochados y muchas veces con libertades inventadas y muchas veces con situaciones que más allá de haberse vigorizado dentro de los países, se fueron. O sea, yo recuerdo mucho esta posición que tenía Octavio Paz y que discutía Carlos Fuentes y que Benítez también alardeaba sobre la nacionalidad, el nacionalismo, ¿no? Es Sí. si lo mexicano en realidad era estar con los aztecas o si tenía que ver con estar con los españoles. Creo que ese tema, por ejemplo, ha envejecido terriblemente. No es la cuestión en este momento si saber si somos indígenas o estamos con los españoles. Creo que ha habido una integración de ambos, aunque el tema sigue dándonos como pinceladas dentro de la política, si el nacionalismo de la 4T o lo que viene del exterior, pero no es el tema ya del mexicano, creo. O sea, no digo que hay una integración, pero pasaron, o sea, de los 70 hacia acá, Muchas pues ya pasaron cosas. 50 años. Sí. No es algo que esté moviendo a la juventud. O sea, alguien no va a llegar a leer en este momento, por ejemplo, a quién está, ahí estoy pensando en la temporada de huracanes, ¿no? Ay, ¿cómo se no estoy recuerdo, pero no lo va a llegar a leer pensando en, es que me siento sin una especie de identidad, no sé si apoyar lo prehispánico o irme con lo Sí. moderno. Ya no. Y eso sí pasaba en el boom, ¿no? Porque ellos estaban descubriendo, estaban dialogando, no sé, me imagino conversaciones en la catedral de Vargas Llosa. Sí.
es un diálogo continuo y está escarbando en la psique latinoamericana y constantemente está diciendo, Talita, ¿en qué momento se jodió Perú? ¿No? Y Perú sigue jodido, como sigue jodido México. Entonces, fue muy importante lo que ellos hicieron temáticamente. Sin embargo, nuestra, nuestra, nuestra generación ya no llegó a preguntarse ello con ellos, ¿no? La que 20 años después no van a ser un referente de la discusión que está buscando alguien en la actualidad. Entonces, creo que han envejecido terriblemente y qué bueno que vaya a haber otro tipo de tótems que vaya a levantar el mercado editorial y Sí. estamos en búsqueda de ellos. Sí, muchas gracias, Robert. Y también qué envidia, ¿no? Qué envidia de poder leerlo por primera vez en otro contexto. Eso creo Sí, que pues, ya no lo podemos tener. ya no lo tendremos sí, les va a hacer mucho bien, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias, Robert. ¿Quieres mandar un saludo, decir tus redes, dónde estás, dónde te pueden leer? Pues yo publico ahí en Pijama Surf mis artículos y estoy como Robert Díaz. Así me pueden encontrar, Pijama Surf Robert Díaz, ahí escribo. Excelente. Pues qué más. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos. Y pues nada, aquí estamos para cuando desees. También te tenemos de invitado, porque ya vimos que sí. Sí tienes bastante información. Gracias, Hans. Muchas Cuando quieras. gracias. Bye bye.